¿Qué pensás que va a pasar en el 2025? Bueno, yo creo que nuestras estimaciones están que puede haber un crecimiento de la economía de un 5%. Nosotros lo dijimos hace mucho tiempo y ahora se sumaron el JP Morgan, el Fondo Monetario, el Banco Mundial. Están todos más o menos en ese orden de magnitud, de 5% de aumento del PBI. Y después una inflación que va a seguir bajando. Ya estamos en el orden del 40% en los últimos trimestres anualizado, pero va a ir bajando. Nosotros estimamos un 24%, algo parecido a eso para el año que viene. Pero sobre todo el último trimestre vas a tener una inflación mucho más baja que la actual. Es importante, ¿no? Agustín Echevarne y Gustavo Noriega del programa de Luis Majul saluda. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Un placer charlar con ustedes. Muchísimas gracias, Agustín. Bueno, la pregunta está hecha. ¿Es importante lo del presupuesto? El presupuesto siempre es una ley fundamental, es clave y bueno, es lamentable que no lo haya aprobado el Congreso, ¿verdad? Porque el gobierno mandó en tiempo y forma un proyecto de presupuesto que tenía una condición, que era que iba a tener equilibrio fiscal, es decir, superávit primario suficiente para poder pagar los intereses, y hay una cosa que el presidente decía que es innegociable, que era ese equilibrio fiscal. Y lo que pasa es que el gobierno tiene minorías en el Congreso, entonces no se pusieron de acuerdo los que podrían conformar las mayorías para definir cómo gastar la plata, porque el presupuesto tiene dos partes, una que es la autorización del gasto. La autorización del gasto ahora con precios del 2023 quedó totalmente desactualizada. Claro. Y la segunda parte es el pronóstico de ingresos, que por supuesto también quedó desactualizado. Entonces el presupuesto prorrogado en realidad lo que le está diciendo es que le deja una enorme discrecionalidad al presidente, con lo cual le facilita la tarea, si querés, decidir él. Y en este caso tenemos un presidente que no va a despilfarrar, que está haciendo las cosas con una racionalidad tremenda, pero no es un buen método. Claro. El método es limitar el gasto con un pronóstico razonable de ingresos y no imagínate, con la inflación que tuvo la Argentina el año pasado, 111%, y este año de 115%, está totalmente desactualizado. Claro, es como que son todos valores nominalmente muy bajos y que todo lo que exceda esos valores queda a discreción del presidente, digamos, ¿no? Claro, en este caso yo creo que no es un problema porque le tengo una enorme confianza, creo que los argentinos le tenemos una enorme confianza al presidente que va a continuar con la motosierra profunda. Ahora, si te toca un presidente que es un despilfarrador serial y estás en el horno. Claro, eso y ya sucedió eso del kirchnerismo prorrogando un presupuesto y gastando. Pero acá uno puede decir, Agustín, que si uno tuviera que sintetizar el plan económico del gobierno, diría equilibrio fiscal. Equilibrio fiscal más aumento de las libertades económicas. Sí. Argentina este año, nosotros hicimos en la Fundación Libertad y Progreso un estudio, una estimación de cuánto aumentamos en libertades económicas. Y estimamos 61 posiciones. Lo que pasa es que Argentina está entre los países más reprimidos de la Tierra. Hoy estamos en la mitad de la tabla, los que estamos moderadamente libres. Ni siquiera llegamos a estar entre los países mayormente libres y estamos lejos de lo que son los países libres de las tierras, que son muy poquitos, ¿no? Ahora, estamos en ese camino. En un año mejorar 61 posiciones, sí, claro, te diría, estás en esa trayectoria. Si un segundo año mejoramos otras 61 posiciones, bueno, vamos a estar mucho mejor. Hoy todavía no estamos en un país liberal, nada por el estilo. Que teniendo 150 impuestos, que seguimos teniendo retenciones, que seguimos con cepo, o sea, hay un montón de temas. Todavía tenemos a los sindicatos que son un problema serio, ¿no? La ultraactividad sindical, un montón de problemas que te hacen que la Argentina sea cara en dólares, 150 impuestos te encarecen todos los productos, y un montón de regulaciones, porque el ministro Sturzenegger está desregulando, pero falta muchísimo. La reforma laboral tiene que ser un tema, pero muy, muy importante para la Argentina. Te pongo un ejemplo. Un barco viene a pescar a los mares argentinos. Entonces está en el mar argentino pescando, y después se va al puerto de Sudáfrica. ¿Por qué? Bueno, porque los barcos, si tienen empleados que son de otro país y con reglas de otro país, tienen menor cantidad de personal. Con las reglas argentinas te obligan a tener mayor cantidad de personal. Claro. Eso te aumenta los costos. Sí. ¿Sí? O sea, hay un montón de problemas. Y perdemos toda la riqueza que generaría ese barco atracando a nuestros puertos. Pero por supuesto. Y además todo eso te hace, porque eso repetilo en Moyano, repetirlo en Tierra del Fuego,
repetirlo en un montón de protecciones que hay en Argentina, todas estas cosas que hay que ir liberando también para que bajen. Ahora se eliminó el impuesto país. Recordemos que empezó con 7,5, el gobierno lo aumentó a 17,5 y ahora lo bajó a 0 al impuesto país. Sí, sí. Se eliminó el impuesto de la inflación, se elimina el impuesto país, se eliminan ahora una cantidad, se van a eliminar de pequeños impuestos que también te complican la vida y qué sé yo. Pero todavía quedan las retenciones, todavía queda todo el trabajo que tienen que hacer las provincias, que tienen que hacer motosierra profunda y bajar gasto para poder bajar, por ejemplo, ingresos brutos, que es otro impuesto nefasto, y las tasas, los municipios, un desastre total los municipios de la Argentina. O sea, con alguna rarísima excepción, los consejos deliberantes deberían ser todos ad honorem y no tener empleados públicos, 3 o 4, pero no por ejemplo, 300 como tiene el municipio de Moreno. Es decir, disparate. Hay que cortar con el choreo, que lo están haciendo, que nos falta un montón, hay que cortar con el despilfarro, ¿no? Y todo eso volcarlo en bajar impuestos, en desregular, en hacer que la Argentina sea mucho más competitiva, básicamente sacarle las piedras en la mochila que le hemos metido a cada empresa, a cada trabajador. Agustín, medio al pasar mencionaste el tema de las retenciones como una de las cosas que todavía quedan por resolver, esa carga impositiva, y en los últimos días se supieron de algunas grandes empresas relacionadas con el campo, en particular Copatel, que estaba en una situación complicada, no pudiendo levantar unos pagarés, para decirlo muy groseramente. ¿Cómo ves vos la situación del campo en este momento? Bueno, sí, ahí en el caso ese creo que fueron $100.000, casi que se los presto yo para que pague ese pague. Y después en marzo creo que es un poco más, son 10 palos, ahí ya no me alcanza. Pero bueno, ya está avisado. Pero digamos, hay una parte que es presión política, pero hay una parte que es real, hay una parte que es de la empresa y una parte que corresponde al Estado. Por ejemplo, la parte que es de los cálculos empresarios es que tuviste 2 sequías importantes, después tuviste la chicharrita, eso te complicó la cosa, y después creo que puede haber habido un mal cálculo de cómo iba a estar el tipo de cambio, pensando que acá ibas a tener una devaluación mucho mayor, o que el blend te iba a generar una cosa muy distinta, porque el tipo de cambio que contaba con liquidación estaría mucho más arriba, y eso no ocurrió. Eso te puede haber quedado descalzado. Entonces, esos son temas de las empresas. Claro. Lo que sí es cierto, y está muy bien que reclame el campo, es la eliminación de las retenciones. Tienen todo el derecho de reclamar eso, porque es un impuesto súper injusto, no lo puso este gobierno, pero y anunció que lo va a ir sacando, y por supuesto, ojalá sea lo más rápido posible. Es un impuesto nefasto las retenciones, es totalmente injusto, porque además no le pega igual a todo el mundo. El impuesto a las ganancias te cobran sobre las ganancias, pero las retenciones, o mal llamadas retenciones, son un impuesto sobre las ventas. Claro. Con lo cual vos podés estar perdiendo plata y tenés que pagar el impuesto igual. Claro. Es un absurdo. Ahora ese absurdo viene de la época de Néstor Kirchner, y antes de eso lo puso en su momento Krieger-Bacena. O sea, es un impuesto que viene de hace muchas décadas en Argentina, porque había un concepto erróneo, que ese sí me parece que es importantísimo destacar, que el campo tiene que financiar a la industria. Es un disparate atómico, ¿no? Un disparate que nos ha arruinado 80 años. El campo tienen que dejarlo libre, sacarle la bota de encima, y se va a duplicar la producción agropecuaria, ¿no? Bastante rápido. Entonces, hay que hacer eso, es un proceso. Pero ahora, me resulta muy interesante porque vos tenés una lectura muy empática con la acción del gobierno, y al mismo tiempo decís falta el tema de retenciones. ¿Cuánto faltaría para sacar las retenciones? Porque me imagino que en términos presupuestarios eliminar las retenciones puede ser un dolor de cabeza muy fuerte de un día para otro, ¿no? Seguro, y eso es muy difícil de calcular porque también depende de cuál es la elasticidad de crecimiento de la producción una vez que bajaste las retenciones o que anunciás la baja de las retenciones. Y eso depende, entre otras cosas, de la credibilidad. Si la gente te cree o no te cree. Claro. Si te creen, de pronto aumentás la oferta, es decir, aumentás la producción mucho más rápido, y eso te genera un aumento de recaudación de otros impuestos, de IVA, de ganancias, porque aumenta la actividad económica. Entonces eso te permitiría, y eso tiene después los efectos sucesivos en cascadas en otros sectores y demás, las maquinarias, el transporte, los servicios al campo. Todo eso se va dando los pueblos del interior que empiezan a tener mucho más actividad económica, etcétera. Entonces ahí hay un cálculo que es difícil de hacer. Lo que yo sí tengo claro es que el gobierno se fijó, primero, bajar el impuesto inflacionario, que ya lo hizo, o en gran medida ya lo hizo. Falta, pero está en ese camino. Segundo, eliminar el impuesto país, que era nefasto. Y el tercero que nombró,
fueron las retenciones, o sea, lo tiene en la mira. Ajá. El cuarto que nombró son todos los impuestos chiquititos que tenés un costo alto de recaudación y un costo alto de recaudar y un bajo nivel de recaudación. Entonces, no tiene sentido tener. Aliviás a la gente Claro. y no tiene gran costo fiscal. Ujú. O sea, que eso es cuando dicen voy a eliminar el 90% de los pequeños impuestos que tiene a nivel federal. Claro. Pero después hay una parte que tienen que hacer las provincias, bajar ingresos brutos y demás. Las provincias, las tasas que las usan como impuestos, los municipios, eso es una aberración. Ujú. Los municipios te pueden cobrar por los servicios que prestan, pero no te pueden cobrar una tasa a la publicidad, una tasa No, por claro. combustibles. Y todas esas cosas hay que ir eliminándolas. No todo corresponde al gobierno federal, ¿no? O sea, corresponde a las provincias, a los Seguro. municipios, pero sí hay que hacer mucho énfasis, y creo que ustedes, los periodistas, también en marcar la cancha y marcar todas esas cosas que faltan, creo que es muy importante. Agustín, y por último, ¿cómo ves el 2025? Digamos, el 2024 fue en términos económicos probable, no digo que sea tu caso, pero probablemente haya sido mejor de lo que la mayoría de la gente esperaba. ¿Qué pensás que va a pasar en el 2025? Bueno, yo creo que nuestras estimaciones están que puede haber un crecimiento de la economía de un 5%. Nosotros lo dijimos hace mucho tiempo y ahora se sumaron el JP Morgan, el Fondo Monetario, el Banco Mundial. Están todos más o menos en ese orden de magnitud, de 5% de aumento del PBI. Y después una inflación que va a seguir bajando. Ya estamos en el orden del 40% en los últimos trimestres anualizado, pero va a ir bajando. Nosotros estimamos un 24%, algo parecido a eso para el año que viene. Pero sobre todo el último trimestre vas a tener una inflación mucho más baja que la actual. No que la del año pasado, sino que la actual, que sigue siendo muy alta. Las tasas de interés tienen que seguir bajando, porque hoy te quedan en términos reales positivas. La tasa de referencia del Banco Central la bajaron al 32%, pero si mirás hacia adelante y prevés una inflación de 24%, entonces te quedan en términos reales positivas, bastante fuerte positivas. Eso también tiene que seguir reduciéndose, tanto nominal como en términos reales. Eso te va a permitir la expansión del crédito y demás. O sea, yo soy bastante optimista. Pero hay riesgos, porque no tenemos la bola de cristal. Sí, sí, y es un país muy Brasil es un problema. Muy endeble, claro, claro. Brasil es un problema, no sé hasta dónde puede llegar la debacle brasileña, es uno de nuestros principales socios comerciales, el principal socio comercial, nos pega tanto por el tipo de cambio como por la actividad económica de Brasil. O sea que eso es un problema serio. Podés tener otros imponderables. Si hay una caída fuerte en la bolsa americana, nos puede pegar porque nuestros bonos son considerados como un activo de alto riesgo. Entonces, actúa más parecido a cómo funcionan las acciones en Estados Unidos que a cómo accionan los bonos de Estados Unidos. Entonces, cuando hay una huida hacia bajar el riesgo, hacia los bonos americanos, también salen de este tipo de bonos, igual que salen de acciones. Claro, perfecto. Entonces, eso, o sea, tenés ahí dos riesgos, por ejemplo, que nubarrones. son muy claritos, ¿no? Claro. Que son nubarrones que pueden o no ocurrir, pero la bolsa americana está cara. Claro. Agustín, realmente muy claro tu análisis, muy amable. Te deseamos un muy buen año 2025 para vos y para toda la gente que te rodea. Igualmente, un abrazo muy grande.